Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de configuración electrónica. Aquí vamos a aprender más que todo cómo son las formas de los orbitales y cómo utilizar estas formas a la hora de ilustrar lo que son los diagramas de Aufbau o diagramas de energía. Entonces veamos, primero que nada, cómo son las formas de los orbitales S, P, D y F. Para recordar, primero que nada, el orbital S puede albergar 2 electrones, el orbital P puede albergar 6 electrones, el orbital D puede albergar 10 electrones y el orbital F, siendo el más grande, puede llegar a abarcar hasta 14 electrones. ¿Cómo se representan estos? Por lo menos de una manera gráfica. En el caso del orbital S se presenta como un círculo y tiene 2 electrones. En el caso del orbital P, vamos a algo más elaborado. Y cada uno de estos puede albergar 2 cada uno, llegando a equivaler entonces a 6. ¿Cómo podemos recordar esta forma? Recordaremos lo que es la función matemática, donde aquí está Y, aquí está X y aquí pasa Z. Es la misma, si se dan cuenta, por lo menos en cuestión de coordenada o representación. Muy bien, ahora vamos con los orbitales más grandes. Ustedes me dirán, qué difícil la forma del orbital D, del orbital F. ¿Cómo lo puedo dibujar? Para hacernos la vida más simple, por así decirlo. En el caso del orbital D, podríamos dibujar, solo para representarlo a él, un orbital como este, otro orbital como este. 6 más 2 son 8, nos faltan otros 2 y vamos a colocar entonces otro orbital redondo con los otros 2 electrones en llenado para poder representar los 10 electrones que tiene el orbital D y no confundirnos a la hora de un conteo. Bueno, y en el caso del orbital F, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 6. 2 más 6 son 8. ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a 14? Otros 6, ¿verdad? Entonces, para representar únicamente al orbital F, si lo quisiéramos graficar de esta manera, podemos hacer aquí un llenado de electrones con 6, y 6 son 12 más 2 son 14. Entonces todo esto representa un orbital F. Esto por lo menos nos puede servir para representar los orbitales sin confundirnos o para hacer conteos manuales de una configuración electrónica. Nosotros vamos a utilizar entonces ahora lo que es el diagrama de energía, diagrama de Aufbau o principio de construcción. Así se le llamaría, digamos, en español a lo que es el principio de Aufbau. ¿Qué sucede? Niels Bohr llegó en su momento a describir este principio como principio de construcción, pero en alemán, y a la hora de pasarlo al español se cometió el error de dejarlo de esta manera. Se dejó la palabra Aufbau cuando en realidad todo era un principio de construcción por Niels Bohr. Esa es la gran razón del nombre. Y ya aclarado este punto, vamos a empezar con el mismo. Bueno, vamos a empezar con una configuración electrónica bastante simple. Vamos a empezar, digamos, con la de litio. El litio, como sabemos, tiene 3 electrones, 3 protones y 3 neutrones. Muy bien, entonces, recordemos entonces que el orbital S, muy bien, tiene, por así decirlo, espacio para 2 electrones. Pero no llegamos, si se dan cuenta, a los 3 electrones que necesitamos de litio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Necesitamos subir de nivel. Hay otro subnivel S, por así decirlo, pero es en un nivel superior. Digamos que es el subnivel F en un nivel superior. En este caso, podríamos decir que este era el subnivel 1 con 2 electrones
aquí, se representa así. En este caso ya vamos por el nivel 2 del S. ¿Y cuántos electrones tendríamos que tener ahí? Únicamente uno más. Y ya tendríamos 3 electrones. ¿Cómo entonces podríamos representar ya escrita la configuración electrónica de litio? De esta manera. Litio es igual a 1s2, la misma representación que tenemos aquí, y 2s1, porque solo tendríamos ahí un electrón. Muy bien, vamos ahora a un nivel más grande, por así decirlo. Vamos ahora a lo que es el boro. Vamos con el boro, que tiene un número atómico de 5. Eso quiere decir que tiene tanto 5 neutrones, 5 protones y 5 electrones. En este caso podrían decirme ustedes, terminemos de llenar. Sí, pero nos haría falta todavía un electrón más. Y es aquí, específicamente en el nivel 2, que entra el subnivel P. El subnivel P tiene 3 orbitales que pueden llegar, o más bien dicho, 3 espacios que pueden llegar a ser llenados en sus orbitales con 2 electrones. Entonces, ya tendríamos ahí nuestros 5 electrones. ¿Cómo podríamos representar esto entonces? De la siguiente manera. Boro es igual a 1s2, 2s, en este caso ya no sería 1, sería 2, 2s2, 2p1, porque aquí solo tenemos 1, ¿verdad? Bueno, me dirán ustedes, ¿y qué llegaría a pasar si podemos llenar todo lo que es el orbital P? Es aquí donde entran a jugar lo que son los gases nobles. ¿Qué pasa con los gases nobles? Ellos tienen su último nivel de energía completamente lleno. Eso quiere decir que tienen, digamos, todo lo que es su último nivel de llenado de electrones completo y no necesitan de otro elemento que les llegue a prestar estos electrones, como es el caso de la sal. La sal es unión de sodio con cloro y son completamente estables en la naturaleza. Vamos a ver, por ejemplo, el neón, que es el más cercano que tenemos. Neón es igual a 10. Tiene 10 electrones, tiene 10 protones, tiene 10 neutrones. Entonces, ¿cómo podríamos hacer aquí para llegar hasta el neón? Simple, se llena, pero no se llena de esta manera. Eso es incorrecto ante la configuración electrónica. ¿Por qué? Porque en la naturaleza siempre tienen que tener más de algún electrón o energía los orbitales presentes en todas sus partes. En este caso solo estaríamos llenando una parte del orbital P y estaríamos violentando esta ley natural. Entonces, si aquí va 1 y me piden más, vamos así. Los niveles de energía tienen que estar completos en la naturaleza. Bueno, tendríamos 4 y 7. Me faltan los otros 3 y ya tenemos aquí el resto del llenado con los 10 electrones totales. ¿Y cómo sería entonces esta configuración electrónica? Se quita aquí el 1 porque ya no hay solo un electrón y se coloca el 6. Entonces neón es igual 1s2, 2s2, 2p6. Esta es la configuración electrónica del neón. ¿Y qué pasa en la tabla periódica? En elementos posteriores, para evitar colocar la gran fila de números que representan esta configuración electrónica, vemos lo que son las configuraciones electrónicas abreviadas. En esta se coloca el símbolo del gas noble dentro de corchetes y se sigue adelante con el resto de las configuraciones electrónicas. Vamos a poner un ejemplo. Digamos cuál sería el siguiente. Ya que tenemos este diagrama armado, vamos a colocar el nivel ya 3S. Vamos a colocar 1 con un electrón. Entonces, este mismo se coloca neón 3S1. ¿Y qué configuración
electrónica posee este? Este es el sodio. Y así podríamos irnos con toda la tabla periódica. Vamos ahora con un pequeño ejemplo de lo que vamos a presenciar en los metales de transición. Para eso tomé de ejemplo el vanadio y su configuración electrónica abreviada nos muestra el argón. El argón de por sí tiene 18 electrones, 18 protones y 18 neutrones. ¿Cuánto le haría falta al 18 para llegar a 23? Únicamente 5 electrones. Y es aquí tal vez donde empieza una de las cosas más interesantes de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque en los metales de transición, uno de los orbitales, que en este caso es el orbital 3D, se empieza a llenar después de determinado nivel S. En este caso es el nivel 4S. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a tener el orbital S4 y después vamos a tener que llenar aquí abajo el orbital 3D. Y bueno, me dirán ustedes, ¿cómo podemos hacer esto? Muy bien. Vamos a revisar nuestra tabla periódica para que podamos ver exactamente dónde está ubicado el vanadio. Y vamos a proceder. Bueno, se supone, y así es, que aquí ya se pasó el nivel 4S. Como podemos ver ahí, como podemos recordar, en la tabla periódica los elementos que pertenecen al cubo o a la parte S de la tabla periódica son las primeras dos familias. Eso quiere decir alcalinos y alcalinoterrios. Ellos siempre van a tener su configuración electrónica terminada en S. Y esa parte ya pasó. Como pudimos ver, lo vuelvo a mostrar. Estas dos familias ya quedaron y sigue el vanadio. Entonces, esta configuración electrónica ya está llena. Este nivel ya se llenó. Perfecto, pero no se ha llenado este nivel. Este nivel viene hasta después. Y empezamos entonces. Aquí ya tendríamos 20. Solo nos harían falta otros 3 electrones. Muy bien. Y durante toda la fila de los metales de transición, por lo menos en el caso del vanadio, se va a terminar de llenar lo que es los rempes del 3D. En este caso vamos a colocarlo aquí para recordar que únicamente tenemos 3 electrones. Y luego se vuelve ya a lo que es de nuevo el nivel 4P. Después volvemos al 5S aquí, pero no se ha terminado de llenar y ni siquiera se ha llenado el 4D. Eso quiere decir que básicamente este orbital D siempre va a llenarse un subnivel después. Puede que S y P ya vayan por el subnivel o nivel, más bien dicho, 5, y el nivel D siempre esté en el nivel 4. No va a llegar hasta el nivel 5, sino hasta después.